Bueno, ¿quién hay por ahí? Muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a mi canal Tejeguay. Muchas gracias por asistir, por estar pendientes de los videos, de los directos. Entonces, el día de hoy les voy a enseñar a hacer estas bolitas. Miren, estas bolitas para los monederos, ¿sí? Vamos a hacerlas paso a paso. Bien, yo estoy nuevamente con ustedes. Eh, Realmente les comento que cuando siempre voy a hacer un directo se me olvida algún material. Por supuesto. Les voy a contar entonces de qué trata el directo. Vamos a hacer las esferas para los monederos. Entonces, tengo el vellón que necesito. Obviamente ese vellón lo necesito para rellenar. Miren, estoy hablando de esto. Nuevamente, bienvenidos a los que se conectan. Muchas gracias por asistir al directo. Entonces, en esta oportunidad les voy a enseñar a hacer estas bolitas para los monederos o para las mochilas en general, ¿sí? Entonces, mira, aquí tengo 3 estilos de monederos, ¿cierto? Acá los tengo. Entonces, les voy a enseñar a hacer las esferitas para este, miren. He decidido hacerlo para este porque esta terminación no me gustó. Entonces, miren, para empezar, bueno, yo voy a dejar esto por aquí. Vamos a emplear los colores. No necesariamente tienen que ser todos los colores del monedero. Simplemente voy a usar el crudo, este crudo y este marroncito. ¿Sí? Voy a utilizar estos dos y un gancho. El gancho de crochet es opcional. Pueden utilizar el número 2. Miren, este número 2 me gusta mucho por el mango siliconado. O este que yo adapté con una... Este también es del número 2. Solamente que este tiene una espuma ergonómica. Entonces puede ser cualquiera, o incluso la número 3 o 1. Voy a usar en este caso esta es la número 1, miren, o la número 3. Voy a emplear en este caso la número 3. Voy a emplear en este caso la número 3. Entonces vamos a empezar primero que todo. Cuando ustedes tengan el cordón dentro de la bolsa, ¿cierto? Dentro de la mochila o el monedero, ustedes simplemente van a proceder a hacer nudos, un nudito al final. Es muy importante que este nudo siempre lo hagan para que al momento de yo ir trabajando la esfera, hablo de esta esferita, miren, de estas esferas, no se me vayan a salir. Entonces este nudo es muy importante, no tienen que hacerlo, sí o sí hay que hacerlo. Entonces les recomiendo que hagan el nudo en lo posible bien apretadito y eso que quede bien gruesito acá. Entonces, bueno, procedemos primero que todo a hacer los nudos. No pasa nada, esto va dentro del tejido, esto no se va a notar. Por lo tanto, de todas formas, yo le voy a cortar un poquito esto. Ok, le corto un poquito eso. Y obviamente van a necesitar el vellón para el relleno, ¿cierto? Para que queden así y no pierdan su forma. Miren, ellas no pierden su forma, las esferitas. Entonces, hago a los dos el mismo nudo. A este también le voy a hacer un nudito acá.
pero quiero quitar todas estas cositas de aquí para que ustedes estén más concentrados en lo que deben estar, en este caso en lo que estoy haciendo en este momento. Entonces voy a correr un poquito esto para acá y así, para que se me concentren un poquito más con respecto a lo que estamos haciendo ahora. Miren, entonces espero la cámara, baja un poquito la cámara, ok. Entonces estamos hablando nuevamente, voy a hacer las esferas esto para el cordón de amarre del monedero. Miren qué chulo queda con este cordón de amarre, pero se lo voy a hacer a este, ¿cierto? Entonces recuerden, primero que todo van a hacer un nudo al final de cada cordón, de cada extremo del cordón, ¿cierto? Primero debe estar, muy importante, primero deben ingresar el cordón antes de hacer la esfera. Listo, vamos a tomar entonces los dos hilos. Voy a proceder a hacer un anillo mágico primero que todo. Lo voy a hacer de, bueno, vamos a ver, esto me debe que con 2 dedos. Hago el anillo mágico, ¿cierto? Meto el crochet ahí, dentro del anillo mágico, traigo esa hebra, ¿cierto? De esta manera, miren. Ustedes hacen el anillo mágico como estén acostumbrados, yo simplemente les estoy explicando cómo lo hago yo. Entonces, una vez que yo tenga el hilo de esta manera, simplemente voy a girar, giro y paso por ese anillo, voy a pasar este. Y ahí aseguro mi anillo mágico suelto de los dedos. Y ahora sí voy a hacer, a ver, voy a ir mirando cuántos puedo ir haciendo según el tamaño del cordón. Bueno, vamos a hacer 6 puntos bajos sobre el anillo. Pero desde el comienzo voy a ingresar los hilos, o sea, el alma. En este caso, este marroncito, no me voy a gastar mucho tampoco, porque como las esferitas son pequeñas, entonces con esta explicación ustedes se van a adaptar para hacer otras esferas, perdón. Ustedes se van a adaptar para cualquier tipo de tamaño. Miren, nuevamente lo voy a repetir para que no haya confusión. Lo voy a repetir una vez más. Me gusta que quede todo bien claro, porque no quiero que después estén diciendo que a lo mejor no estoy explicando como debe ser, no. A mí me gusta explicar bien. Cuando estoy explicando, explico bien. Entonces, primero que todo, para hacer la esfera vamos a empezar con un anillo mágico. Miren, un anillo mágico ustedes lo pueden hacer a su manera, como estén acostumbrados a hacerlo. Entonces yo hago esto y sostengo aquí, meto el crochet ahí dentro de la anilla, ahí, la anillita aquí. Traigo hebra, simplemente giro, voy a girar, muy bien. Y esta hebra que va al ovillo, la voy a pasar por ese anillo, por esa cadenita. Una vez que yo haga esto, ya puedo retirar los dedos del anillo. Entonces, vamos a hacer 6 puntos bajos. Voy a empezar con el primero. O sea, meto el crochet dentro del anillo. Lo voy a repetir. Meto el crochet dentro del anillo. ¿Cierto? Entonces, ahora inmediatamente pongo desde el comienzo el alma. En este caso, 2 hebras del marrón. ¿Cierto? Miren, la voy a poner encima. Lo pongo encima del hilo beige. Crudo, perdón, ahí. ¿Se dan cuenta? Miren, entonces yo termino, miren, está encimita. Entonces yo simplemente cierro o termino el punto. Y ahora sí estoy tranquilo porque puedo, miren, seguir trabajando con este hilo como alma. O sea, todo esto va a ser el alma, todo esto. Esta parte del anillo y estas 2 hebras. Entonces llevo un punto, voy a hacer 5 más, 1 o dependiendo, ¿no? Yo voy mirando, 1, 2, 3. Miren, se dan cuenta que yo arrastro todo, miren, arrastro todo dentro del anillo, dentro del tejido, miren, arrastro todo. Entonces voy a seguir, miren, llevo 3,
4, 5 y 6. Vamos a ver si con 6 es más que suficiente para cerrar. Muy importante, no cierren el anillo todavía hasta no ingresar el cordón dentro de ese anillo. Miren, entonces ustedes lo que van a hacer es ingresar el cordón. Espero se esté viendo muy bien, me haga entender con esta breve explicación. Miren, así debe quedar. Ok, estoy esperando que se enfoque la cámara. Ay. Ok, ahí, sí. Es que creo que elegí un color mal para, bueno. De todas formas, miren, ustedes una vez que tengan el anillo mágico con 6 puntos, un anillo mágico con 6 puntos, van a proceder, dejan esto abierto todavía, ponen el cordón con el nudo previamente hecho dentro del anillo y ahora sí van a cerrar ese anillo, lo van a cerrar. Si ustedes consideran que quedó muy grande, entonces simplemente quiten puntos, quiten 1 o 2 puntos, ¿cierto? Entonces miren, voy cerrando, cierro, cierro, bien apretadito, es muy importante para que el cordón no se vaya a salir. De todas formas, el nudo ayuda mucho a que el cordón no se salga, porque lo hice bastante grandecito, miren. Entonces él debe quedar, ¿cierto? Entonces yo cierro el cordón, perdón, cierro el anillo mágico, bien apretadito, lo bajo bien pegadito acá. Y ahora simplemente voy a proceder a dar 2 puntadas. Miren, quiero saber quiénes si lo están entendiendo. Vuelvo a explicar desde el comienzo. Dejen sus comentarios. ¿Saben una cosa, niños? Creo que con el crudo no se está viendo bien. Vamos a hacerlo. Voy a ver si lo puedo hacer. Bueno, lo voy a hacer si ustedes me dicen, pero necesito que me comenten. ¿Lo están viendo, sí o no? Quiero saber. ¿Lo están viendo bien? Vuelvo y repito desde el comienzo. Quiero sus opiniones. Bueno, estoy esperando a ver si comentan. Si comentan. Bueno, lo voy a repetir con el marrón mejor porque siento que con el blanco no se está viendo en la cámara. Se ve muy, o sea, cuesta verlo. Entonces, bueno, voy a empezar. Miren, primero que todo, ustedes van a poner el cordón en el monedero, así de esta manera, lo ingresan sencillo. Y después hacen unos nudos, un nudito a cada extremo. Esto es muy importante para que la bolita no se salga. Les recuerdo que esto hay que hacerlo para que la bolita, la esfera, no se salga del cordón. Entonces, una vez que ustedes tengan el nudito, esto va a quedar dentro y no se va a notar. Siguiente paso, vamos a tomar el hilo. En este caso lo voy a hacer mejor con este marrón, creo que se ve mejor así. Con este marroncito. Y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Entonces, en mis 2 dedos, o como ustedes estén acostumbrados a hacerlo, hagan un anillo mágico con 6 puntos, miren. Meto el crochet ahí, creo que ahí se está viendo mucho mejor con este color de hilo. Traigo, giro y esta hebra la voy a pasar por la argollita, ¿cierto? Ahí, suelto, suelto. Y ahora voy a proceder a hacer 6 puntos bajos, pero aquí voy a ingresar miren, entonces meto dentro del anillo, lo voy a repetir una vez más, dentro del anillo. Y ahí inmediatamente, por eso digo inmediatamente, porque yo lo hago de esta manera. Por lo general, para empezar mis bases, siempre lo hago así. Desde el comienzo, desde la primer vueltica, ingreso todo para que me quede parejo desde un comienzo. Entonces, yo simplemente termino el punto. Miren, simplemente puse el hilo de alma por encima de la hebra marrón y cierro el punto. Lo voy a cerrar para completar, asegurar ese hilo que quede dentro. Miren, él queda adentro. Y simplemente voy a hacer los puntos bajos que acabo de mencionar. Llevo uno con este. El primero, este es el segundo. ¿Cierto? Miren, se dan cuenta qué fácil es. 2, 3, 4,
5 y 6 medios puntos, punto bajo, como le quieran decir. Punto bajo. Siempre las mochilas las trabajamos en punto bajo. Listo, 6 puntos bajos, miren, arrastrando todo desde el comienzo. Siguiente paso, tomo mi cordón con el nudo previamente elaborado, lo paso por el anillo, ¿cierto? Y yo simplemente tiro de la hebra corta. ¿Cuál es la hebra corta? Esta con esta, miren. Se van a dar cuenta que al jalar, él se va cerrando, miren, él se va cerrando. Y por eso la importancia del nudo. El nudo me atraca el tejido, es decir, evita que se me salga, miren, lo corro hasta el nudo y ahí ya no se me sale. De todas formas, para que ustedes estén más seguros, aprieten más esto, tiren un poquito más de esto, de la hebra corta, para terminar de asegurarlo, ¿sí? Y que ustedes no corran el peligro de que se les va a salir eso de ahí, esa decoración. Entonces ahora simplemente me voy a ir al primer punto, lo busco. Pero les digo una cosa, niños, no hagamos 7, 8 puntos, porque siento que esto me quedó demasiado, o sea, muy alejado. Lo podemos hacer incluso de 8 puntos. Vamos a hacerlo de 8. Pero bueno, me sirve porque puedo repetir una y otra vez para que quede bien claro. Lo voy a hacer una vez más y ya esta es la última vez que lo haga. Simplemente lo voy a tejer. No, entonces, un anillo mágico con 8 puntos. Por eso es bueno ir ensayando, ir mirando. Eso es lo bueno de los directos porque puedo ir ensayando y mirando cómo me va quedando el proyecto en directo. Un anillo mágico con 8 puntos, recuerden. Meto el crochet, traigo esta hebra, giro y esta hebrita la voy a pasar por la cadenita, ¿cierto? Ahí, entonces saco, retiro de mi dedo, de mis 2 dedos, lo voy a retirar. Y ahora sí voy a hacer los 8 puntos. Entonces, el primero, recuerden poner inmediatamente ahí el hilo alma encima de esa hebra, miren, encimita. Cierro el punto y voy haciendo los 8 puntos. Entonces llevo uno, este vendría siendo el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, sexto, séptimo y, ok, espero se esté viendo ahí. Ah, se desenfocó. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el octavo punto. Ahí está el octavo punto. Ahora sí voy a poder pasar mi cordón tranquilamente por ahí con el nudo dentro del anillo, miren. Cordón dentro del anillo y rápidamente tomo la hebra corta, la busco y la jalo, miren, esta. ¿Cierto? Esta. Voy a jalar de ella y cierro el punto, miren. Cierro el anillo. Ahora sí voy acomodando esto para que me quede más cómodo. Miren, ahora sí me quedó mejor. Siento que con 6 puntos me quedaba muy alejado para cerrar. Entonces ahora sí puedo tirar bien de esto. Bien. Bien es bien. Entonces miren, así me debe ir quedando. ¿Se dan cuenta? Miren. Entonces la función del nudo es evitar que esto se me salga. Busco el primer punto. Siguiente paso, vuelta número 2. Vamos a empezarla. Les recuerdo, nunca, pero nunca, 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 nunca voy a jalar esto un poquito para ajustarlo. Nunca, nunca, nunca cerramos vueltas con punto deslizado en el tejido guayú. Simplemente vamos tejiendo en espiral, en espiral. Este es un gancho número 3, ¿sí? De esta marca, miren, ahí está la marca. El gancho número 3. El 2, el 1 también les funciona perfectamente. Busco el primer punto entonces, habiendo dicho esto, busco el primer punto. Entonces, mucho cuidado, busco el primer punto. Esto es como para no tener todo esto acá. Entonces busco el primer punto, mírenlo acá, lo busco. Lo voy a acercar a cámara para que quede bien claro. Acá, miren, lo busco, pico de él. Y recuerden llevando todo, miren, llevando el alma, este color crudo por dentro y la hebra corta, hay que llevarla para ir escondiéndola al mismo tiempo. Simplemente
voy tejiendo 2 puntadas ahí. Entonces 1, bueno, yo puedo hacer 3. De hecho voy a empezar con 3 puntos, un aumento triple. 1, 2 y 3. ¿Cierto? Ok, ahí ya. Es la única vez que voy a hacer eso, ¿cierto? Entonces ahora sí simplemente voy dando 2 puntadas en puntos disponibles y marcan, es importante que marquen. Yo no lo voy a marcar porque yo realmente sé dónde termina la vuelta, miren. Yo sé que el primer punto es este. Entonces, una vez que yo llegue hasta ahí, bueno, continúo, prosigo a la esfera. Entonces, simplemente vayan dando 2 puntadas en los puntos disponibles. Entonces, recuerden, miren, estoy arrastrando la hebra corta y el alma por dentro, ¿cierto? Para que quede bien bonito. 2 puntadas, recuerden, 1 y 2. ¿Quién me deja un saludito? No he vuelto a ver comentarios de nadie. Un saludito para Marta Villa, gracias por el comentario. Le agradezco mucho. 2 puntaditas en cada punto disponible, recuerden. Bueno, lo bueno es que esta esfera no va a quedar muy grande. Voy a ver si hago otra vueltica más. Es realmente muy rápido de tejer, miren. Para eso está el nudo, porque él atraca, miren. Él evita que se salga de ahí. Yo después, no se preocupen, yo corto esto. Si quiero lo puedo cortar de una vez para que no haya inconvenientes ni confusión. Esto es una hebra del comienzo. Bueno, creo que estoy de cambio de tijera porque ya está, llevo 3 años con esta tijera y ya está bastante, bueno, le he dado mucho uso, ¿cierto? Entonces voy dando 2 puntadas o doble puntada en cada uno de los puntos disponibles para que esto se me vaya abriendo un poquito. Y cada vez voy llegando al final de la vuelta número 2 de la esfera. De la esfera para decoración del cordón de amarre de la mochila guayú o de los monederos. Ustedes lo pueden emplear para lo que ustedes gusten. Entonces, miren, me voy acercando cada vez más al final de esta vuelta número 2. Y estoy mirando, estoy pensando si hacer otra vueltica más o simplemente empiezo a subirla. Yo no quiero que sea tan grande porque debe ser acorde al tamaño del monedero. Miren qué bonito. Por cierto, el tutorial de este monedero está en mi canal bien explicadito. ¿Sí? Miren la base, yo expliqué desde el comienzo. Este sí tiene el cordón de resistencia por dentro, que es el alma. Por eso se ve tan gruesita la puntada, pero muy chévere porque quedó durito. Entonces, en la descripción de este directo voy a dejar el enlace, estaré dejando el enlace más adelante para que ustedes puedan ingresar al tutorial. Entonces llegamos al final de la vuelta, 1, 2, estoy mirando una cosita, 1, 2, 3, listo, llegamos al final de la vuelta número 2. Ya no vamos a hacer más aumentos, repito, no vamos a hacer más aumentos. Voy a proceder ahora a tejer simplemente recto, empezar a subir para darle la forma, esto, que es estas 3 vuelticas que estoy señalando acá, miren. Eso se logra tejiendo totalmente recto, ¿cierto? O sea, simplemente empecé con un anillo mágico de 8 puntos. En la segunda vuelta hice aumentos en todos los puntos y ya no voy a hacer más aumentos porque necesito que el tejido se empiece a volver en forma redondeada como esta, mira. Así. Por cierto, miren qué chulada de monedero. Qué chulada, me encantó. De mis favoritos. Miren qué bonito quedó el monedero. Obviamente lo rellené con vellón o algodón siliconado. Este algodón acrílico, entonces lo voy a hacer. Bueno, entonces ya una vez que tenga las 2 vuelticas que necesito, simplemente voy a tejer recto. Pero es muy importante ir llevando todo por dentro. Entonces simplemente empiezo. ¿Qué les iba a decir yo? Si ustedes tienen un marcador de puntos, yo en este momento no subí uno, marcan el primer punto. Yo como sé dónde termina la vuelta, entonces no lo marco.
Y de todas formas, pues como no subí para marcar, entonces empiecen a tejer recto. Voy a correr esto para acá, no quiero que se me vea mucho esto porque no quiero distracciones, quiero que se me concentren aquí en este proceso, porque esta va a ser la explicación del monedero, de las esferitas de esto, de estas bolitas. Bueno, de hecho no quedan tan redondas, no me quedaron tan redonditas, pero bueno, me gustó el resultado. Ustedes pueden poner diseños, lo que quieran. Sigo tejiendo entonces, envolviendo todas esas almas, esos hilos alma. Entonces recuerden, van tejiendo, entonces inmediatamente o automáticamente, como le quieran decir, el tejido se empieza a encocar, miren. El tejido se empieza a encocar, que es lo que necesito para formar la esfera. Entonces yo ya puedo cortar estas hebras porque siento que me están estorbando esto, que este es el comienzo. Yo estas hebras las puedo cortar. Ok, ahí ya corté estas hebritas que me estaban. Ahora sí, miren, automáticamente dejo de hacer aumentos, el tejido se encoca. Y es lo que necesito. Voy a dar unas 3 o 4 vueltas de esta manera lisas. Totalmente lisas. Para que ustedes puedan ver el detalle del cómo queda de bonito esto. ¿Cierto? Den las vueltas totalmente lisas, unas 3 o 4 vuelticas. Y venimos para mirar cómo va quedando y empezar a hacer para empezar a hacer disminuciones o volarnos los puntos. Miren cómo va quedando de bonito. Esto es lo que yo digo con esfera para la decoración de los monederos, incluso mochilas, el cordón de amarre de las mochilas. ¿Cierto? Entonces voy a proceder a avanzar. Espero lo estén entendiendo muy bien. Recuerden que a partir de la segunda vuelta, o sea, hicimos 2 vueltas de aumentos, esta y esta. Ya en la otra, la tercera, es totalmente lisa. No estamos haciendo más aumentos. Entonces, ahora sí empecé nuevamente. Miren, empecé otra vuelta, la número 4. Recuerden que estoy tejiendo con un gancho, un crochet del número 3. Pero la numeración 2 les funciona o la numeración 1. Ya la numeración 0 es para tejer el macramé, el hilo macramé. Y la numeración 7 para tejer en una sola hebra del crochet porque es muy delgadito. Y este es para tejer 2 hebras, el gancho número 3. Aquí estoy. Miren cómo se va formando, por eso les digo, les dije desde el comienzo, hagan el nudo. Es muy importante para que él atraque y no se salga, miren. Él queda por dentro, no se nota ni siquiera, mira. Dentro no, queda, no se queda viendo a la vista. Espero les esté gustando muchísimo este directo y pongan en práctica todos esos conocimientos que les pueden servir para sus proyectos. Miren, ahí voy formando la esfera. Recuerden que van a hacer 3 o 4 vueltas. Yo voy mirando a medida que vaya tejiendo cómo me gusta que quede. Miren que va quedando pequeñito. Del tamaño del monedero, miren cómo va quedando de bello. Hermoso. Dejen su like, su comentario, por favor, comenten, compartan. Apoyen el canal, la página. Si les gusta el contenido, suscríbete al canal. Porque las estadísticas me informan que hay muchas personas que ven el canal, han visto videos, pero que no están suscritas. Esos son usuarios no suscritos. Y los suscritos, obviamente, pues son los que ustedes pueden ver que son 8.700 aproximadamente. Entonces, bueno, entonces miren, aquí estoy empezando 1, 2, 3. Voy a empezar la vuelta número 5 totalmente lisa. Recuerden, 3 o 4 vueltas voy a hacer. Ya llevo una. A ver, llevo 2. 1, 2. Voy a empezar con la tercera. Y creo que con otra más.
es más que suficiente para ir formando el cierre o ir cerrando la esfera. Pero hay una técnica muy sencilla que ya se las voy a explicar. Es una técnica para que el mismo tejido se cierre solito sin necesidad de hacer otra cosa. Entonces ya les explico. Recuerden que estamos tejiendo sobre la pestañita trasera del punto. La pestaña trasera del punto. Hoy no programé el directo porque simplemente decidí hacer esto porque siento que lo tenía pendiente. Entonces por eso lo estoy haciendo. Entonces miren, simplemente voy tejiendo punto por punto. Empecé la vuelta número 5, perdón, la vuelta 1, 2, 3, 4, sí, la 5 en total. Y me quedaría faltando una vuelta, o no sé, o hasta lo mejor la dejé así, no, creería yo que la voy a dejar. Bueno, vamos a ir mirando. Es que eso es lo bueno de esto, porque ustedes van mirando cómo les va quedando. Les va a ir quedando este accesorio o esta decoración para su cordón de amarre. Miren, así me va quedando estas esferas. Miren qué chéveres van, cómo se ven, cómo lucen de bien en un monedero. Bueno, voy a empezar la vuelta 1, 2, 3, la vuelta número 4. Ahora sí voy a empezar la vuelta número 4. Miren, sin necesidad de yo poner marcador de puntos ni nada, miren, yo me doy cuenta porque aquí está el punto. Entonces sé que pasando ese punto empiezo otra vuelta, miren. Se dan cuenta, miren, ese es el cierre. Yo por eso me guío de eso, no necesito de marcador de puntos, no. Y miren la función del nudo, atraca. No evita que esto se salga de la bolita, de la esfera. El directo lo pueden repetir una y otra vez, él queda guardado en el canal. A ver. Ok, ahí. Ahora sí voy a proceder a hacer la vuelta número 4, lisa. Entonces les recuerdo para las personas que se acaban de conectar, les repito, empecé con un anillo mágico de 8 puntos, ¿cierto? Y ahí inmediatamente en esa vuelta ingresé el alma, miren, estas dos hebras que van por dentro del tejido, miren, las almas, que son 2 hebras, y ahora simplemente empecé en la segunda vuelta a hacer 2 puntos en cada punto, y esas fueron las 2 únicas vueltas de aumento. Ya en la tercera vuelta, a partir de la tercera vuelta hasta la cuarta, vamos a tejer recto, es decir, con los puntos que se presentan, vamos a ir tejiendo punto por punto sin aumentar. 4 vueltas, 1, 2, 3, estoy en la última vuelta, lisa, recta, mejor dicho, estoy en esa última vuelta para hacer empezar a hacer el cierre, ¿cierto? Para que la bolita se vaya cerrando. Entonces yo sigo avanzando. Sigo avanzando. Y vamos llegando cada vez, nos acercamos cada vez al final de esta vuelta número 4 lisa. ¿Cierto? Vamos acercándonos al final. Miren, estoy haciéndole la decoración al monedero. Ok, un puntito más y llego al final de esta vuelta número 4. A ver, listo. Aquí. Bien, niños. Ya hemos hecho las 4 vueltas lisas. 1, 2, 3, 4. Aquí están, miren. 1, 2, 3, 4 vueltas lisas. Y estas 2 vuelticas son de aumento. Tejí recto, sin aumentar más. Ahora voy a hacer lo siguiente. Hay una técnica que yo aprendí hace mucho tiempo y es la siguiente. Simplemente me voy a ir volando
me voy a ir saltando un punto de por medio para ir cerrando la esfera, que la esfera se me vaya cerrando, sin necesidad de hacer disminuciones, ¿sí? Entonces yo simplemente me salto este punto, me paso al siguiente, repito, me voy a saltar puntos a partir de esta nueva vuelta para empezar a cerrar la esfera, ¿sí? Entonces me voy a ir saltando puntos, me voy a ir de punto en punto, pero saltándome uno de por medio. Entonces me salto este, no lo tejo, lo ignoro, me paso al siguiente y tejo el medio punto o punto bajo ahí. Me paso al siguiente punto, me lo salto, miren, este lo evito y tejo el siguiente. Y así es la técnica de disminución con vuelo de puntos. Este es el vuelo de puntos, así, es decir, me los estoy saltando. Entonces, inmediatamente se dan cuenta que él se va cerrando. Y en esta primera vuelta de salto, que me voy saltando un punto de por medio, voy a proceder ahora a ir poniendo el vellón. O sea, finalizando esta vuelta, voy a poner el algodón siliconado. Miren, entonces él se va cerrando. ¿Se dan cuenta? Miren, él se va cerrando automáticamente, sin necesidad de hacer disminuciones. Me paso al siguiente y me voy para este, me lo salto. Evito este, me salto el otro. Evito este, me paso al siguiente. O sea que me estoy volando un punto de por medio, ¿cierto? Y obviamente como yo sé dónde termina la vuelta, yo voy mirando. Todavía me falta para terminarla. Pero de una vez, miren, ya se me está cerrando la bolita, se me está cerrando. Ustedes pueden hacer esta técnica o la disminución invisible, pero yo simplemente voy a proceder a hacer esta, que para mí es más fácil y más rápida. Y queda bien también, realmente queda bien. Entonces, pero recuerden ir ya arrastrando el alma también, no lo pueden dejar ahí volado por ahí, simplemente lo van arrastrando también a medida que ustedes van haciendo el salto de puntos. ¿Qué es salto de puntos? Lo repito. Evito un punto de por medio, me lo evito y tejo en el siguiente, perdón, tejo en el siguiente. Me vuelo un punto, tejo en el siguiente. Me vuelo un punto, tejo en el siguiente. Me vuelo un punto, tejo en el siguiente. Eso es un volado de puntos. Voy a proceder ahora a rellenar con el vellón, el algodón siliconado que tengo aquí. Entonces voy a proceder a rellenar las esferas para que me queden bien elaboradas, bien, que me queden redonditas y no pierdan la forma. Yo simplemente voy a ingresar esto por acá. Y me ayudo del crochet, por supuesto, para ir rellenando. O incluso con uno, este que tiene mango más, a ver, está el manguito. Miren que es mucho más breve con una ayudándonos de algo. Y así vamos a ir rellenando. Muy importante que quede bien rellenito la esfera. Miren cómo va quedando de chulo. Como una nuez, por así decirlo. Qué lindo, vean. Qué bonito queda. Muy lindo, vean. Entonces ahí está. Voy a proceder simplemente a ir rellenando esto. Muy bien. Hay que rellenarlo bien para que no quede aguado. O sea, que no quede ahí medio, no. Que se note que sí se rellenó con el vellón, con este algodoncito. Ese es el que utilizan para los amigurumis, para los peluches. Este relleno. Creo que me excedí un poquito acá con el relleno. Bueno, me estoy ayudando de mi gancho. Este gancho es nuevo, pero lo estoy usando para rellenar. Ustedes se pueden ayudar de un palito, de lo que tengan a la mano. Pero es muy importante que esto quede bien rellenito. Les recomiendo que lo hagan bien. ¿Cierto? Ahí está. Una vez que yo tenga esto rellenito, que yo sienta que estoy satisfecho con el relleno, entonces ahora simplemente voy a proceder. Ahí me disculpan por el sonido de fondo, es un avión. Estoy muy cerca al aeropuerto de la ciudad, entonces por eso suena el avión.
Entonces voy a proceder simplemente a seguir con mi tejido. Entonces, ¿qué hago? Miren, me vuelo un punto, me lo salto, me paso al siguiente. Voy a tejer de esta manera porque siento que puedo agarrar el tejido. Miren, entonces simplemente recuerden, tejen un punto bajo, normalito, como hemos estado tejiendo todo el tiempo. Me salto el siguiente, lo evito y me paso al siguiente. Esto es lo que estamos haciendo para que la esfera se vaya cerrando automáticamente. La esferita se va cerrando automáticamente sin necesidad de yo hacer más nada. Simplemente volándome los puntos. Esta técnica solamente la empleo para esto. Ya para la mochila yo nunca hago esto porque queda mal. Esto simplemente es para, miren cómo va cerrando, se va cerrando la esfera. Obviamente aquí se ve un poquito el alma. Si ustedes quieren utilizar el mismo color como alma, un color así oscurito, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Igual no pasa nada, yo no le veo problema con que se vea un poquito. Miren cómo va quedando de bonito, totalmente redondito, más bien como un huevito. Parece más bien como la forma de un huevo. Me paso un punto, lo evito. Repito, me paso un punto, no lo tejo, me paso al siguiente, siempre dejando un punto de por medio hasta que queden muy poquitos puntos. Y después vamos a cerrar totalmente la esfera con, vamos a decir, con un punto deslizado o incluso con una aguja capotera se puede cerrar, ¿cierto? Como cosiendo. Miren, entonces yo simplemente me paso un punto, lo evito, no lo tejo. Estoy parado ahí, lo tejo, me paso al siguiente. Me ayudo del crochet para abrir el punto para que me quede más fácil ingresarlo. Y recuerden ir arrastrando su alma también hasta donde ustedes más sientan que es necesario, porque de hecho yo podría cortar precisamente ahí ya está muy cerradito, miren. Entonces yo ahí ya no necesito este hilo de alma, lo corto inmediatamente, ya no lo voy a necesitar más. Ahí corté esa hebra, ¿cierto? La alma. Y termino la esfera. Parece como una bolita de chocolate, me parece muy lindo. Qué belleza. Miren qué belleza. Muy chulo esto. Entonces simplemente sigo avanzando. Evito este punto, lo ignoro, dejo el siguiente. Recuerden, saltándome un punto de por medio. Esto es una clase de disminución. Es una clase de disminución, aunque no es una disminución, porque simplemente volándome puntos. Y me paso uno y me salto otro. O sea, me salto uno y de por medio y tejo el siguiente. Ya acá es mucho más complejo porque los puntos son muy poquitos. Listo, he finalizado la esfera. ¿Qué hago? Simplemente vuelvo. Miren, así ya me queda la esfera. Yo la acomodo bien. La bolita de chocolate, ahí está. Qué chulada. Parece una nuez, como un, no sé, esas bolitas que son muy lindas. Entonces, una vez que yo tenga esto, simplemente voy a pasar el hilo por aquí. Corto esta hebra, dejo una hebra siempre larguita. Dejo una hebra larguita para poder esconder este hilo. Voy a hacer la otra para que ustedes puedan ver el procedimiento nuevamente. Voy a hacer las dos esta vez. Normalmente solo explico una, pero voy a hacer la otra. Para las personas que acaban de llegar. Entonces, quédense ahí porque ya voy a explicar la otra. Entonces, miren, simplemente jalo esto. En este momento no tengo aguja capotera, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Meto el crochet por acá arribita. Bueno, de hecho, así más o menos. No tiene que ser necesariamente por el centro, no. Entonces, simplemente voy a esconder esta hebra dentro del tejido. Dentro del tejido. Ay, aquí se me fue. Entonces, busco más o menos por donde pueda yo pasarla. ¿Sí? Bueno, ahí me disculpan, pero es que el movimiento de la cámara está venteando un poco, está venteando fuerte. Entonces voy a poner esto acá. A ver. Entonces voy a pasar nuevamente, miren, voy a esconder esta hebra dentro del tejido.
Voy mirando más o menos por donde pueda salir porque me ha costado un poco. Pero sí, mi recomendación es que mejor lo hagan con un... Solamente salió una y salió algodón. Bueno, no vamos a esconderlo por acá. No me voy a complicar más. Simplemente paso el crochet por acá y voy llevando este cosito. Aunque me gustaría que fuera por el centro. Pero bueno, no se dio por el centro. Entonces yo simplemente voy escondiendo esta hebra por acá. No nos compliquemos tampoco, esto tampoco es un tema de complicación, realmente uno mismo es el que se complica, o la mente de uno juega un papel muy importante porque de ello depende el resultado de lo que estamos haciendo. Ustedes se dan cuenta, miren, no importa que se vea el algodón, yo lo acomodo después, saco esas hebras, lo acomodo. Entonces, eso es una técnica que a lo mejor les pueda servir a ustedes o como ustedes estén acostumbrados a hacerla. Si la saben hacer, perfecto. No hay ningún inconveniente, pero esto va más que todo dedicado a las personas principiantes, a los principiantes que no saben cómo se hacen estas esferas, miren, para como decoración, ¿cierto? Entonces yo simplemente me voy ayudando del crochet y voy escondiendo esa hebra muy bien dentro del tejido para que no se me vaya a escapar. Es muy importante que sea por una misma vuelta por lo menos y llevar la hebra lo más lejos posible, ¿cierto? Lo más lejos posible. Aquí voy escondiendo las dos hebras, acomodo mi bolita, mi esfera de chocolate. Miren qué bonito, qué chulada. No sé si hacer la otra con crudo o con el mismo marrón. Eso sí no lo sé. Voy a ir mirando. Voy a ir mirando cómo queda de bien. Entonces yo simplemente voy escondiendo. Miren que estoy agarrando esta vez la aguja como si fuera un cepillo. Para mí es más fácil trabajar así, pero yo normalmente tejo de esta manera. Me gusta más esta técnica, es mucho más rápido. Y recuerden que estamos también trabajando la bolsa guayú, la grande. Estoy terminándola a ver si de pronto subo. De pronto no, eso va a ser un hecho. Va a ser un hecho que voy a subir el tutorial de la base de esta mochila. Miren cómo va quedando. Ahí lo muestro en directo, en vivo y en directo para que ustedes puedan ver. Les voy a enseñar a hacer esta base que quedó perfecta. Muy bien elaborada, miren. Esta base es hecha por mí, es un diseño propio. No lo saqué de ningún patrón. Simplemente fui tejiendo la base y me fue saliendo la figurita. Entonces voy a hacer este tutorial más adelante. Miren que todo está con cordón, por eso se siente durito el tejido. Y por supuesto tengo estos monederos, si alguien los quiere, están disponibles. Tengo estos monederos, acá bien chulos, bien lindos. Este solamente es mero hilo, no, por eso se ve tan bajita la puntadita. Y tengo este, con cierre. Bueno, entonces les estaba mostrando la bolsa, aprovechando la oportunidad. Sé que ya he hecho muchos directos mostrándola, pero no cabe, no sobra de más mostrarla nuevamente porque realmente vale la pena hacer el diseño. Miren qué belleza el diseño. Bueno, niños, entonces voy a seguir escondiendo esta hebra. Bueno, ya creería yo que un poquito más y ya. No necesito tampoco llevarla demasiado lejos. O sea, tampoco sin exagerar las cosas. Entonces ustedes van viendo, perfecto, hasta ahí va más que bien, corto esa hebra que sobró. Se dan cuenta que la tijera ya me está fallando, listo. Ok, ahí quedó la esfera totalmente terminada, miren. Si yo quiero le paso calor, le paso algo para que no se me vean esos pelos por ahí, esos pelos blancos. Yo lo puedo ir pasando una candela. Y tengo la primera esferita, miren, la decoración. Y quedó mini, muy chula. Vamos a hacer la siguiente, ¿cierto? Entonces vamos a hacer nuevamente con el hilo marrón. Tomo este hilo marrón. Voy a hacer primero que todo un anillo mágico. Vamos a repetir el proceso una vez más.
Hago el anillo mágico de 8 puntos. ¿Cómo lo hago? Me lo envuelvo en los 2 dedos. Importante que quede ancho el anillo para que el cordón pueda pasar. Una vez que yo forme la X, miren, simplemente me lo envuelvo en los dedos, lo cruzo acá y sostengo de esta manera, miren. Voy a pasar el crochet. Traigo esta hebra que está al ovillo, miren, esa hebra la traigo, la agarro con el crochet y simplemente giro y vuelvo y traigo y paso por la cadenita. Ahí ya está mi cadena asegurada. Una vez que tenga mi cadena asegurada, retiro de los dedos y procedo a hacer los 8 puntos que me pide o que hice para esta primera esfera. Les digo que esto se ve porque saqué algodón, entonces puedo quemar. Esta es la hebra del alma. Ustedes pasan calor y ella disimula. Bien, entonces una vez que tenga el anillo, simplemente voy a hacer 8 puntos bajos, pero inmediatamente en esta primer vueltica, ahí, justo ahí, miren, voy a ingresar el alma, el hilo alma, este. Les recuerdo que puede ser el mismo color, si es el mismo color, mucho mejor, para que no se noten imperfecciones, nada. Entonces cierro, a ver, una vez que yo tenga el alma encima de la hebra marrón, mírenla acá, simplemente procedo a cerrar ese punto. Y tengo mi alma asegurada, miren, el hilo alma asegurado, esas 2 hebras beige, perdón, crudo. Ahora simplemente voy a hacer puntos bajos envolviendo todo esto y las almas, esto y las almas. Entonces, 1, 2, miren, envolviendo todo eso, 2, me pasa al siguiente y hago 3, otra vez ingreso dentro del anillo, 4, puntos bajos, recuerden, siempre se trabaja en puntos bajos para este proyecto, porque he visto que trabajan también el punto alto, el palote, la vareta, también se puede trabajar una playera, por ejemplo, una mochila. Nos estamos saliendo un poquito del tema, pero realmente hay cosas que tienen mucho que ver, entonces por eso lo menciono. Las playeras se pueden hacer en punto alto con diseño. Más adelante voy a enseñar a hacer una playera con esta técnica. Entonces voy a hacer puntos bajos alrededor de este anillo. Miren, 8 puntos bajos ahí alrededor del anillo. Voy a proceder y tomo el cordón. Tomo el cordón con el nudito, miren. Lo ingreso. Y cierro el anillo mágico jalando de la hebra corta, miren, de esta. Jalo de esta hebra corta para que el tejido se me cierre. O se cierre completamente. Que es lo que necesito. Mucho cuidado, jala suavemente, con mucho cuidado de no exagerar. Y cerramos el anillo mágico, miren. Una vez que yo tenga esto, voy a jalar un poquito el alma para ajustarlo, que no se note mucho esto, este hilo crudo. Ok, ahí está. Tampoco sin exagerar, listo, ahí está. Todo, miren ahí. ¿Se dan cuenta? Miren. Y ahora simplemente, miren, cerré el anillo. Cerré. Busco el primer punto, lo busco. Voy a buscar el primer punto, aquí está. Lo voy a marcar para que ustedes puedan ver, miren. Este es el primer punto, la pestañita trasera.
ingreso, traigo hilo. Y recuerden que nunca cerramos vueltas. Entonces ahí voy a hacer un aumento triple. 1, 2 y otro punto. 3. Aumento triple. Entonces, en la siguiente vuelta, miren, estamos en la vuelta número 2, vamos a hacer aumentos en cada uno de los puntos. Recuerden, 2 puntadas en cada punto. Entonces 2 puntos en cada punto para ir haciendo el aumento, abriendo el plato. Y hemos llegado al final de esta vuelta. Miren, entonces a partir de acá hemos dado la vuelta completamente, si se dan cuenta. Vamos a tejer 4 vueltas, perdón, 4 vueltas para ir formando el cuerpo, ¿cierto? 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Totalmente lisas. A ver, 1, 2, 3, 4, sí. 4 vueltas sin aumentar. Ya no vamos a aumentar a partir de ahora. Voy a cortar esta hebra corta, ya no la necesito, esta. Entonces recuerden, tejan 4 vueltas lisas. Miren, ya se va formando como el levantamiento. La coquita. Se va formando la coquita del cuerpo de la bolita, así. Voy a ir tejiendo recto 4 vueltas y después vamos a empezar a hacer las disminuciones o los puntos. Nos volamos un punto de por medio para ir cerrando la esfera. Ahí está. Sigan tejiendo así. 4 vueltas rectas, recuerden, 4 vueltas rectas.
¿Cierto? Miren, entonces él se va cerrando, ahí se va cerrando la figurita. Y vamos a hacer, recuerden, 4 vueltas en total lisas. O sea, estamos en la segunda vuelta lisa, nos quedarían faltando otras 2 de liso y empezamos a volarnos los puntos en la última vuelta. Ya les voy a indicar dónde, entonces sigan tejiendo. Recuerden, 4 vueltas totalmente lisas, llevo 3, empecé la vuelta número 3 y me quedaría faltando una totalmente lisa para empezar a hacer disminuciones o la técnica que les voy a explicar nuevamente, que ya he hecho. Bueno, no he visto comentarios, de todas formas agradezco mucho a las personas que están aquí en el directo, deben estar muy concentradas en este tema que gusta mucho. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo va con los niños ahí? ¿Qué más, mi reina? ¿Qué más? Y ahora sí, bueno, vuelta número 4 lisa, la vamos a seguir tejiendo. Vamos a dar esta última vuelta lisa. ¿Sí? ¿Cómo estás? Gracias. Ya tiene la hora. 4 lisas. Ahora, mi amor. O si quiere abrirme, yo le doy. Entre pues. Otro ratito. ¿A dónde va? Está un bonito de rascache, de mapache, de rascache. Para echarle al almuerzo. Una sopita de base. Y llevo las uñitas de ajo y él escoge. Bueno, entonces estamos en la última vuelta lisa, cuarta vuelta, recuerden. Y vamos a empezar a proceder a cerrar la esferita. Ok, yo voy mirando, está quedando chulo, muy bien. Bien mono va quedando esto. Entonces, miren cómo tienen que ser igualitas, por eso hago la misma cantidad de puntos de inicio, la misma cantidad de vueltas para que quede pareja a la que ya hice. Bueno, entonces sigo avanzando. Y estamos en la última vuelta, la vuelta número 4. Y antes de hacer los relieves, perdón, las disminuciones, ok, miren, ya vamos llegando. Ahora sí voy a hacer, miren, un punto más. Y les voy a recordar lo que hice previamente con la otra esfera. Recuerden, un anillo mágico de 8 puntos. En la siguiente vuelta tejí todos en aumentos. Y ya en la tercera vuelta, totalmente lisa, sin aumentar 4 vueltas. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 4 vueltas lisas. Ahora vamos a proceder a irnos volando, saltando un punto de por medio. Entonces, evito este, tejo el siguiente. Evito este, me paso al otro. Y eso es todo. Lo vamos a repetir hasta que queden muy poquitos puntos. Recuerden, se van saltando un punto de por medio, no lo tejen. Uno y tejemos el otro. Este y me vuelo este y me paso al siguiente.
Me vuelo este, paso al siguiente. Y ahora sí yo puedo ingresar, empezar a ingresar el vellón siliconado. Miren, ya está cerradito. Se dan cuenta que se va cerrando, miren. ¿A qué me mandan eso? Y dice que no tengo. El tejido lo voy a rellenar. Ay, disculpen. Voy a rellenar el tejido con el vellón, Ah, no ven, o sea, la bolita. no ven que acá está rico. Entonces voy rellenando. 80, 90. Me ayudo de mi gancho número 2 con con La azul y la sí. silicona que es esta verde. Tomarlo con leche. Usted sabe que yo también he rebajado mucho. Estoy delgazada, no sé, yo como bien. ¿Será que esa comida no me alimenta? ¿Qué voy a pensar yo? Puede decir que voy a pensar que será estrés. A veces me estreso haciendo de comer. Con eso me estreso. Yo me estreso cualquier cosita, pero me estreso. Si yo requiero de más algodón, simplemente voy Ay, sí. rellenando a medida. Tampoco vayamos a exagerar, que no quede la bola como si quisiese explotar. Es un decir, ¿no? Pues acá exageré mucho. No necesito tanto algodón. Entonces yo reduzco y simplemente sigo rellenando la esfera. La voy rellenando. Exacto. Aquí como todos lavan la ropa. Cada uno la, yo no tengo que hacer nada. Ni a veces subirla. Que a veces me la subo y me la extiendo. Listo, entonces sigo, miren. Cobijas, tendidos. Cada uno Cambio saca su acá, tendidito, su me elevo, cobijita y me su saltó un tapadito, se queda punto, el banco. dejo el siguiente. Y yo me sé matar. Recuerden que estoy saltándome un punto, no pueden olvidar este detalle, esta es la disminución que yo estoy aplicando, pero hay una disminución que llamamos disminución simple, que es una disminución, se las voy a explicar aquí rápidamente. La disminución simple es, tomamos una cadena de un punto, o sea, sin volarme, o sea, me paso al siguiente punto, miren, la cadena, la pestaña delantera, miren, tomo la siguiente pestaña delantera también del otro punto y ahí simplemente, miren, No, mami, tomo esta los la dos bolsa puntos, yo la deslizo y ahí ya tengo la disminución simple, ¿cierto? No me gusta porque se forma algo ahí, no me gusta. Yo simplemente lo disminuyo volándome punto de por medio. Este me paso al siguiente punto y lo tejo. Me vuelo este, paso al siguiente punto y así voy haciendo la disminución sencilla, sin disminución simple, no. Simplemente me estoy volando un punto de por medio y mire que queda igual, se forma el cierre hasta que me queden poquitos puntos, ¿cierto? Yo sigo. Recuerden que yo el alma lo voy a cortar después, esta alma en color para que no se me vea mucho en el tejido. Entonces, de todas formas, miren, me estoy volando un punto de por medio, es decir, evito uno, me lo salto y tejo el siguiente, ¿cierto? Eso es lo que he estado haciendo desde el comienzo de esta disminución. Esto solamente lo hago para esto, para esta clase de proyectos, pero yo para la mochila nunca hago eso porque queda mal. Eso no se debe hacer en la mochila. Les recalco para que no vayan a decir que yo les dije esto y esto y esto. Yo estoy diciendo lo que sé, lo que me ha funcionado en estos años de tejido. Entonces, nada. Entonces, simplemente, ok, ahí está, miren. Entonces, yo puedo cortar ya esta alma porque realmente ya no necesito más esa alma. Es más que suficiente. Ok, entonces yo simplemente me voy volando un punto de por medio. Me vuelo este, me paso al siguiente. Ahí se mascó el hilo porque como lo jalé, se mascó. Quedó mascado el hilo.
Y aquí quedó mal este punto, hay que poner mucho cuidado, estar bien concentrados. Ok, nuevamente me paso al siguiente punto, lo levanto y lo tejo. Y ya no puedo hacer más más puntos porque ya me quedó muy poquito espacio. Entonces, ¿qué hago? Simplemente paso esta hebra por el anillo, por este anillo que tengo en el crochet, ¿cierto? Por supuesto, la voy a dejar así. Y voy a dejar una hebra larguita, no tampoco tan exageradamente, no exageren, porque la idea no es desperdiciar material. Entonces saco acá, aprieto acá esto muy bien. Y ahora voy a proceder a esconder, miren cómo quedó la esfera, la siguiente esfera. Esta hebra, por supuesto, no va a quedar ahí. Yo simplemente la escondo dentro del tejido. Entonces puede ser por acá, por el frente, como que para que se me quede eso cruzado ahí y no se me vea el relleno, no se me vea tanto el centro, miren. Jalo muy fuerte esto, miren cómo queda de bonito. Se dan cuenta, miren, queda muy bien. Y es muy fácil, miren, se dan cuenta que es totalmente sencillo tejer estas esferas como decoración. Bueno, niños, les invito a que compartan, comenten en este directo, dejen sus comentarios. Muchas gracias, muy agradecido con ustedes por el apoyo tan inmenso que me han brindado en estos meses del canal. De hecho, ya llevo un añito en el canal, subiendo videos, haciendo directos, entonces quiero que mi canal crezca muchísimo más de lo que está ahora. Mi próxima meta, 10.000 seguidores, 10.000 suscriptores en el canal, es mi próxima meta. Entonces espero cumplirlo pronto y que me desbloqueen más funciones para yo mostrar más cosas en YouTube. Porque cuando ustedes llegan a 10.000 suscriptores, les desbloquean muchas funciones para que ustedes puedan implementarlo. Para las personas que son creadores de contenido como yo. Pero esto es un canal educativo, ¿sí? Donde hacemos mochilas, tejidos. Entonces, miren, entonces se dan cuenta, miren, yo voy arrastrando ese hilo dentro del tejido y no se nota, o sea, se nota un poquito el tema del algodón vellón, pero no es mucho, tampoco es, porque siento que le puse mucho, por eso se ve así como tan relleno, pero ustedes cómo lo ven. Quiero ver sus opiniones, sus comentarios, dejen su like, un comentario en el chat del directo. Y recuerden que tampoco tengo que exagerar arrastrando todo ese hilo, todo, no, simplemente cierta parte. Voy a ir arrastrando ese hilo, escondiéndolo por acá. Entonces yo lo voy haciendo, a ver. Ahí salió un poquito de algodón, no pasa nada. Voy mirando y de hecho puedo cortar ahí, sí, voy a cortar ahí, efectivamente. ¿Cierto? Corto. Y tengo mi segunda esferita totalmente realizada. Miren qué bonito quedó. Así quedan estas esferitas en los monederos. Recuerden, ustedes los pueden hacer también para las mochilas, por supuesto, claro que sí. Y gustan más también en las mochilas con diseño, sin diseño así unicolor como esta. En relieves también los pueden hacer. Entonces ya están listos estos monederos. Voy a ver si los vendo, si alguien quiere, los quiere. Tengo 3 monederos, miren, 3 monederos en bolsa. Uno más grande que otro. Este es el más pequeñito, del más pequeñito al más grande. Pequeño, mediano, grande, ¿cierto? Ahí están los monederos. También tengo estos 2 redonditos que hice en el canal. De hecho, este fue el que hice, el tutorial de este, gusta mucho. Miren que él abre, quedó bien pisadito como les dije. Esto debe quedar bien pisadito acá con doble puntada y acá también. 2 costuras para que quede bien pisadito. Miren, ahí tengo los riales. Riales. Les quería mostrar que esto es un monedero, ¿cierto? Ahí está. Y el cierre. Lo mismo el otro. El otro también tiene cierre. Su cierre bien pisadito, miren. Y este abre también más. Me gusta porque quedó bien abierto. Queda bien abierto el monedero, miren. El mismo diseño, solamente que varían los colores. Y el tamaño. Este es más grande que este.
Ahí está. Entonces, bueno, niños, entonces nada, muchas gracias por asistir al directo. Recuerden que aprendimos a hacer estas esferitas para el monedero el día de hoy. Espero su apoyo, su comentario, una suscripción al canal. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, @tgguay en Instagram y Facebook, ¿sí? Y de hecho tengo un grupo en Facebook también, entonces me pueden seguir en esas redes sociales si están interesados en conocer más y hacer parte de los procesos de las mochilas. Miren qué bonito este. Le hice unas pequeñas borlitas. Esto es una miniatura. Miren que es realmente pequeñito. Este es más grandecito, más grande. Y este es mucho más grande, ¿cierto? Mucho más grande. Las bases, miren las bases, sencillo, unicolor, diseño, unicolor y diseño. Ahí están. Entonces los invito a que se suscriban al canal, compartan, comenten, hagan llegar estos videos a mucha más audiencia. Y estoy muy agradecido con ustedes por el apoyo tan grande que me han dado. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Recuerden, teje guay. Ahí están. Los monederos. Monederos con cierre. Y estamos, recuerden, también haciendo la bolsa. Pero esta bolsa la estoy haciendo. No es hecho todavía el tutorial. Ahí está, miren. Entonces, ahora sí los dejo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Un besito para todos. Chao.